Gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Gracias a las personas que desde ya se conectan a la señal del Facebook Live de Radio América en cualquier parte del mundo donde nos sintonicen. Unos comentarios rápidos sobre lo que pasa en el país. Hoy se presentaron dos personas que solicitaron ir voluntariamente en el caso Pandora. Allá los mandaron a prisión. Claro, son desconocidos, no son políticos, no son figuras políticas que usted, nombres que manejen. Entonces, claro, son desconocidos, es más fácil mandarlos a prisión. Allá los mandaron a prisión a los dos desconocidos. Los demás a firmar el libro, como ya está establecido. Vean ustedes, para el desconocido, rápido es mandarlo a prisión. Para el político, la cosa es buscarle cómo le respetan un derecho humano. La gente siempre pregunta, ¿y es una violación al derecho humano trastocar los bienes nacionales? Bueno. Otro tema que vale la pena reflexionar es lo que está pasando en la universidad. Y aquí muchos se molestan porque siempre lo hemos dicho, si uno hace un comentario que le agrade a alguien, entonces uno es un gran periodista. El día que uno hace un comentario que no le gusta, es un vendido, es un tarifado y cuántas cosas le dicen. Pero en el caso de la universidad, lo he venido señalando por mucho tiempo. Lo que está pasando en la universidad es lamentable porque agarraron como una trinchera de la cual no salen. Cuando se dio el hecho político en el país, no salieron de la universidad, no salieron a protestar, no salieron al Tribunal Supremo Electoral para el caso, no salieron a la Casa de Gobierno si es que estaba pasando algo de esta naturaleza o motivaban la continuidad del presidente en el poder. No salieron de los predios de la universidad, del portón de la universidad, interrumpiendo las clases. Y en todas las causas estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora el tema, el transporte. Aquí he recibido hasta algunos insultos por comentarios. Mis posiciones han sido tan claras y alguien que tenga alguna duda, pues hasta en mis páginas particulares hago mis opiniones sobre esto. Y lo he dicho claramente, los transportistas se burlaron del pueblo y estoy convencido, particularmente, no es que es así, es mi punto de vista, que aquí hubo un compadre hablado, incluso les decía que los que no habían visto la película La Dictadura Perfecta deberían de verla, porque se simulan o se crean crisis para justificar algún tipo de acciones. Creo que se pusieron de acuerdo, particularmente, no es que así es, tengo que ser muy objetivo, no es que así es mi tesis, se pusieron de acuerdo. ¿Qué pudo pasar? El gobierno decir, si incremento la tarifa al transporte, se me viene el pueblo encima, porque es un gobierno altamente impopular el que tenemos en nuestro país. Incrementarlo de buenas a primeras no era lo que le convenía al gobierno. Por eso siempre dijeron que no procedía un incremento a la tarifa. Vienen los transportistas y cambian su visión y a decir una rebaja en el combustible y estoy aquí redundando en palabras que ya todo el mundo sabe. El hecho es que al final terminaron donde querían los transportistas, un incremento, supuestamente por 2 lempiras. Miren ustedes qué ilógico. Pedir hasta 10 lempiras de incremento para aceptar 1 o 2. Ahí hay algo más. Por supuesto que hay algo más. Pues bien, el punto es que he criticado eso. Elogiamos la posición de los transportistas de mantenerse firme. Creímos que ellos adoptaban una posición de liderazgo que falta mucho en el país, un liderazgo a nombre del pueblo que no tiene las centrales obreras, que no tiene nadie en particular de los grupos sociales. No lo tienen. Creímos que ellos aprovechaban esta coyuntura de generar un liderazgo porque se ganaron al pueblo. Pues bien, los hemos acompañado en eso. Dijimos que no era correcto que salieran en alianza con la universidad con encapuchados. Lo aclararon ellos de que no querían ese tipo de acciones. Pues engañaron a la universidad, engañaron a los estudiantes de la universidad y engañaron al pueblo. Pero el hecho es que ahora que se tomen la universidad por esta misma causa, ¿por qué no salen del predio de la universidad? Es lo que decíamos. Es que no es estar en contra de que protesten. Quítense la capucha, no tienen necesidad. Nosotros hablamos aquí con nuestra cara, con nuestro nombre. Los transportistas pusieron su cara, hay que reconocerlo. El gobierno pone su cara, pongan su cara y vayan a protestar porque eso lo garantiza la Constitución. Vayan al Instituto Terrestre del Transporte. Vayan incluso a protestarle a los mismos transportistas que engañaron al pueblo, pero se quedan interrumpiendo las clases en la universidad. Entonces, yo no sé si esto es real o también es porque está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si es para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos los vea, señores, la lucha es falsa. Uno no hace las cosas para que lo vean. Cuando uno tiene una causa, tiene una causa. Y cuando se tiene una causa, aunque usted caiga mal,
aunque cause repudio, le digan lo que le digan. Si usted está convencido, yo estoy convencido en algunas posiciones y las mantengo, aunque me genere problemas, choques, malestar, los puedo tener incluso en la empresa, pero son mis posiciones particulares, porque no soy un niño, yo decido por mí mismo. Entonces uno tiene una causa y la mantiene, pero no tengo una causa para que me miren. Eso es exactamente lo que hacen los populistas, los gobiernos populistas. Viven de la mentira. Entonces, en la universidad, si quieren protestar y se quieren ganar a la gente, tienen que hacerlo correctamente. Pero pareciera, en primer lugar, repito, una, para que los mire la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí no están ganando nada. No están ganando nada. La otra, que podría ser porque estarían picados por lo que pasa en Nicaragua. Pero ustedes estudien lo que pasa en Nicaragua, donde son los estudiantes que manejan ese movimiento. En Nicaragua saben lo que están haciendo. En Nicaragua no tienen tomada una universidad. En Nicaragua saben por lo que pelean y tienen el valor de hacerlo. Se enfrentan a lo que sea. Los pueblos del resto de Centroamérica han tenido esa característica. Tienen una causa y pelean por esa causa. En nuestro país no parece así. Y lamentablemente el grupo de la universidad es muy reducido y no salen de ellos. Ni siquiera en la misma universidad logran adeptos. No digo que algunas causas pueden ser buenas, pero pareciera que no son reales para ustedes. Pareciera que en la universidad cualquier causa para pararse es buena. No hay que ser rebelde sin causa. Yo me considero un rebelde en muchas cosas. En contra de la reelección presidencial. Peleo porque se respete la Constitución de la República. Insisto, caer mal, estar marginado de lo que quiera, hasta lo pueden sacar del trabajo uno, pero son mis posiciones, Tener una causa, pero no hay que ser rebelde sin causa, que cualquier causa es buena. Siempre he dicho, a Radio América le robarían el eslogan. Aquí decimos, el eslogan de deportes. Ahí donde hay deportes, ahí estamos. En los descapuchados caería eso. Ahí donde hay relajo, ahí estamos. Cualquier relajo es bueno. No es así. No es así porque no es correcto. No es esto beneficioso para el país. Y finalizo aquí, porque ya tengo aquí a nuestro invitado. La ABC, el periódico ABC de España, hizo una publicación que al gobierno de Honduras le interesa venderla y la han estado repitiendo y el mismo gobierno la manda, donde dicen que en Honduras ya hay una aceptación de los problemas, algo así. No es que no hay problemas en Honduras. Ellos hacen un relato interesante y bastante objetivo, que en Honduras hay una resignación que se peleó durante 2 meses y a diferencia de Nicaragua, allá se mantienen. En Honduras un desencanto, disolución, conformismo, lo que sea. Eso es lo que hacen ver. No como lo quiere vender el gobierno y como lo hacen vender en algunos medios, como que ya no hay problemas en Honduras. La ABC no está diciendo que no hay problemas en Honduras. Es que el pueblo es conforme, se conformó, hay disolución, acepta. Ahí es donde cabe que somos un pueblo pacífico, o que cualquier problema en Honduras no dura mucho y la gente se cansa y vuelve a su normalidad. Ellos hablan de que en Honduras las cosas están normales de que se acabaron aquellas protestas violentas que no eran quizás lo más adecuado, pero que esas protestas por el tema de la reelección se acabó. El señor Juan Orlando Hernández es el gobernante del país. Guste o no guste, ahí está, de gobernante, de forma ilícita, violando la Constitución. Para los que creemos en la Constitución, para los que son pro gobierno, está legítimamente. Insisto, para los que estamos a favor de la Constitución, estamos convencidos de que de una forma arbitraria, el mismo periódico lo dice eso. El mismo periódico habla de eso, que forzaron una reelección. Pero solo quería decir eso porque, insisto, quieren venderlo como que en el mundo están hablando de que en Honduras no hay problemas. No, ¿cómo no? Claro que hay problemas y que se sigue pensando en función de que aquí se violó la Constitución de la República. Voy a dialogar hoy con el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, porque a raíz del caso Pandora, ya más antes se había hablado, hay un grupo, el sector ortodoxo del Partido Liberal, el más conservador, siempre ha estado incómodo, hoy ya día vienen incómodos, han querido hacer causa común con muchas cosas. Y parece que este caso de don Elvin Santos volvió a reabrir todas estas heridas, porque no sé si es que quieren que el Central Ejecutivo asuma una lucha de defensa total de la causa de don Elvin Santos, y don Elvin Santos tiene a
a sus peones, que los manda al aeropuerto, los manda a alguna gasolinera donde se encuentra con alguien para hacer las entrevistas, y ahí hay una maquinaria para decir que tiene que irse don Luis Zelaya y toda la junta directiva del Partido Liberal, los directivos del Partido Liberal. Vamos a hablar de este y reflexionar de otros temas. Gracias, ingeniero Luis Zelaya, por estar con nosotros aquí en W. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio América. Un gusto siempre estar aquí en su programa y dispuesto a responder a todas las preguntas que a bien tenga a hacer y que el público haga también. El esquema del partido, desde diciembre vienen con eso. A mí, sinceramente, no me da ni frío ni calor. Perdóneme que de entrada lo interrumpa. Es que, y lo dejo porque lo he encontrado a usted, he encontrado a otros, he hablado con Víctor Cubas, y todos hablan, vamos por la unidad. Y a usted me lo he encontrado unas cuantas veces por ahí, me dice usted, estamos tratando de lograr la unidad. Pero cada vez que hablan de unidad, parece que surgen más las divisiones. Sí, porque esa es la estrategia del Partido Nacional y del sector que siempre ha estado ligado al Partido Nacional, dentro de nuestro partido, de que le sigue la misma estrategia. Caso Pandora. Caso Pandora es que de ahí se financió la campaña de Juan Orlando Hernández para que él obtuviera la presidencia en el 2013, en las elecciones del 2013. Eso en cualquier parte del mundo obliga a cualquier presidente medianamente decente a renunciar. Eso haría que un periodismo de investigación profundo y serio y unos medios de comunicación hicieran presión a aquel presidente que obtuvo su presidencia financiado de fondos públicos. Porque en el fallo de la juez dice claramente que hubo un delito. O sea, ahí nadie dice que no se perdieron o se desviaron 300 millones de lempiras para financiar campañas políticas. Está comprobado. Y el mismo... Y el juicio está abierto, obviamente. Claro, solo que abierto. no están en libertad, ¿no? Claro, sigue abierto. Aquí las medidas se dieron, esas medidas sustitutivas, pero el juicio, y dice claramente que hay indicios probatorios, o sea que sí se perdieron 300 millones de lempiras para financiar las campañas. ¿De quién? En su mayoría de Juan Orlando Hernández. Pero quieren hacer ver el problema de Pandora con todos estos distractores, como usted bien al inicio lo mencionaba, porque ese es el tema toral, y luego lo quieren hacer ver como que es un tema exclusivo o interno, personal dentro del Partido Liberal, cuando no lo es. Pero yo entiendo, es una estrategia del Partido Nacional y de ese sector del Partido Liberal que siempre ha estado plegado al Partido Nacional. El argumento más fuerte es que para lograr la unidad ustedes tendrían que hacer causa común con esta siempre y cuando esa causa común tenga dos puntos, ¿no? El primero es que sea basada en los principios del liberalismo, o sea, tiene que estar dentro de los principios de nuestro partido. Y doy un ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra declaración de principios dice no al continuismo y no a la reelección. Ese es un principio. Entonces, aquellos que apoyan la reelección, que se plegan al Partido Nacional con un gobierno continuista y en reelección ilegítima, pues obviamente fallan o faltan a esos principios, ¿no? Y en segundo lugar, basado en la ley, ¿no? La ley, la justicia. A partir de ahí puedes construir cualquier unidad. Fuera de eso, con acuerdos, con contubernios, como se ha acostumbrado lamentablemente dentro del partido en su pasado reciente, pues obviamente ahí no cabe, ¿no? Ahora, ingeniero, miremos ese caso Pandora. Algunos argumentos y algunos que obviamente quieren defender la figura de... Estamos hablando, en este caso, en el Partido Liberal es el Bin Santos, la figura clave. Sabemos que el caso es más allá. Me estoy refiriendo específicamente a lo que compete al Partido Liberal. Entonces, como se dice, del caso Pandora, salió dinero para los dos partidos. Bueno, para tres, salió para otro también. Y le pagaron deudas al partido. Entonces, ¿es un problema de partido o de persona? Es un problema de personas. Es un problema de personas. Aunque las deudas sean pagadas para el partido. ¿Cómo explicamos eso? Es para la campaña de una persona. O sea, nosotros ahorita en la Ley de Política Limpia presentamos nuestra liquidación de la campaña y nuestros estados financieros del partido. Presentamos ambos.
Pues así debe ser, ¿no? O sea, aquí no hay que desviar la atención. O sea, los partidos no delinquen, delinquen las personas. Y debe respetarse el principio de inocencia, pues obviamente, debe darse las garantías procesales y debe respetarse el debido proceso. El proceso sigue en curso. Pero yo voy a ser tajante y contundente en esto, ¿no? La embajada americana no revoca visas por chismes. Sí, no, O sea, a mí que nadie me venga a decir aquí que por chismes de Luis Zelaya revocan una visa. Si la revocan, en este caso por corrupción, es porque elementos han de tener, pero no es porque Luis Zelaya haya hecho un chisme o haya llevado. O sea, quien cae en eso es ignorante, es iluso y obviamente quiere levantar una cortina de humo donde no hay. O sea, en primer lugar, ni yo ando de chismoso en ningún lado. Y segundo, si yo tuviera ese poder de llegar a otro país, específicamente a la embajada americana, y decirle, mire, quítele la visa a esta persona porque me cae mal, y lo hiciera, vamos, es una torpeza, ¿no? La embajada americana no va a revocar ninguna visa, en este caso específico por corrupción, por chismes de nadie. No, eso estamos de acuerdo. No porque yo diga fulano, es que mi palabra pesa para ellos. Claro. No tienen ningún sentimiento para nada. Para nadie de afecto y que mi palabra es santa para ellos. No, si usted les dice algo, lo van a investigar. Y lo primero que piensan, obviamente, es qué interés tiene para hacer semejante solicitud. O sea, se vuelve hasta sospechosa la persona que pidió. En primer lugar, yo no he hecho nada. O sea, ninguna solicitud, ni chisme, ni nada. Y en segundo lugar, si alguien lo hiciese, lo primero que harían es validar la información y validar con sus propias informaciones. Sí. Porque sabemos, la embajada tiene toda una red de inteligencia dentro del país. La tiene Estados Unidos con Rusia, no la tiene en un país como Honduras. Es lógico, pequeño, ¿no? Entonces, de verdad, y a mí me sorprenden que salen ahí unos columnistas también escribiendo sobre eso, y digo, asumo yo que quien escribe en un periódico pues tiene cierta información, ¿no? Pero o están desfasados o bueno, obedecen a esta misma campaña, ¿no? De mediática que quiere llevar, dirigida por el Partido Nacional y con ese sector que siempre ha estado plegado al Partido Nacional por parte del Partido Liberal, que lo sabemos que está ahí, ¿no? Y hay que luchar contra él también. Ahora, usted es el presidente del partido, usted fue candidato del Partido Liberal, y yo he escuchado argumentos incluso de gente que siempre asumí que era seria, y justifican que un partido o que esa amistad, digámosle así, esa amistad entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, esa amistad, que tampoco vamos a decir que es mala, que aquí no es que tenemos que ser enemigos, tenemos que tener diferencias, obvio, no es que es enemistad, como que habláramos de un clásico del fútbol, no es que los jugadores del Olimpia Motagua tienen que ser enemigos, son rivales, pero somos personas que nos debemos de entender. He escuchado, le decía, hasta empresarios justificar este hecho como fortalecer la democracia. Que un partido que gane le paga al que pierde las deudas, supuestamente para fortalecer la democracia, y aquí me he preguntado, ¿y la deuda política para qué? Exacto. ¿Para qué sirve? No, quien diga eso es una estupidez. Dígalo quien lo diga. ¿A ustedes no le han pagado deudas? No, ni yo aceptaría. Eso es muy distinto a la deuda política. Es totalmente distinto a la deuda política. Eso es incorrecto. Quien lo haya hecho es incorrecto. Bajo cualquier argumento. Bajo cualquier argumento. No vale. No vale. Es que parecía, fíjate que aquí, yo no sé si usted recordará. Una cosa es amistad, una cosa es compañerismo, otra cosa es contubernio o complicidad. Son dos cosas diferentes. Debe haber una buena relación con todos los partidos políticos de todas las ideologías, claro que sí. Pero complicidad, porque son fondos públicos destinados a proyectos sociales en el tema del agro. O sea, y el fallo de la juez determina que sí hubo. Hay elementos probatorios que evidencian que sí hubo el desvío de fondos. O sea, que sí se dio el delito. Por eso está ahí el proceso en curso. O sea, se perdieron 300 millones de lempiras de la SAG.
O sea, eso es irrefutable y ahí está. O sea, y lo digo en función de lo que dijo la juez. Entonces, ¿dónde está el dinero? Para financiar campañas políticas no es correcto, porque ese dinero no es de deuda política, ese dinero era de proyectos para otras cosas. Por eso el país está como está. Entonces, quien alegue, sea empresario, sea político, sea quien alegue que eso fortalece a la democracia, es una estupidez. Decía, es que aquí quedamos nosotros y automáticamente muchos empresarios, muchos pseudo constitucionalistas, digo pseudos porque aquí hay pseudo constitucionalistas, argumentan esto de fortalecer la democracia o no debilitar la democracia, pagar estas deudas, es aceptar aquellas palabras de don Rodrigo Castillo, que en paz descanse, cuando dijo que la Constitución se podía violar cuantas veces sea necesario, cada vez que amerite, que lo amerite. Entonces, aquí muchos con ese temor, porque aquí hay un temor a caer en izquierda. Yo estoy convencido que cualquier gobierno de izquierda o derecha puede ser nefasto para el pueblo o puede ser beneficioso, dependiendo de Pero si es quién la lo decisión del pueblo hondureño, es la mayoría. La democracia se va a fortalecer, Rodolfo, si fortalecemos nuestras instituciones, si verdaderamente hay una independencia de los poderes del Estado, si realmente nuestras elecciones son transparentes y limpias. Así es como se fortalece la democracia. No en acuerdos oscuros donde el que gana le paga al que pierde y eso. Y si me vienen diciendo que siempre ha sido así, es incorrecto, no es correcto. Bueno, pues decía aquí al inicio, hay una maquinaria del sector ortodoxo del Partido Liberal, el más conservador, para que se vaya don Luis Zelaya. Incluso se ha vendido la idea de alianza de usted con Salvador Narrala, porque usted desde el primer día reconoció el triunfo de Salvador Narrala. Eso le ha valido una etiqueta para los sectores conservadores del país de decir que usted tiene una alianza, es de izquierda. ¿Hasta dónde ves esa alianza con Salvador Narrala? ¿Existe o no existe esa alianza? No, yo lo que hablo es en aquel momento de la verdad. Yo no defiendo personas. Era el resultado que estaba. A mí nadie me va a sacar que con el 71%, 74% escrutado, con una diferencia de 5%, se va a revertir. Nunca. Nadie me va a poder convencer de eso. Está el informe de la OEA, está el informe que hizo, el estudio que hizo el doctor Nurland, no recuerdo bien el apellido, y es irrefutable. La hipótesis de que se pueda cambiar, revertir ese 5% es improbable. Entonces, yo defiendo eso. ¿Cree usted que la falta de madurez en y Honduras, perdón, sí, ya claro, si hubiese sido lo contrario, y esto se hubiese dado en función de Juan Orlando Hernández, lo hubiese dicho también. A eso iba. O sea, no era en función de uno u otro. Yo no quería ni que ganara Juan Orlando Hernández ni que ganara Salvador. Pero la esencia de la democracia, ahí sí se fortalece la democracia, es respetar la voluntad del pueblo. ¿Y qué estamos viendo hoy? Una ingobernabilidad. Les guste o no les guste, pero eso es lo que vivimos. Un liderazgo débil, bastante débil, y en apenas 6 meses de un segundo mandato que a la luz del pueblo hondureño es ilegítimo. Y nos va a llevar, hay un informe económico que recién ha salido de que la economía se ha ralentizado en los últimos 6 meses. Claro que sí. Entonces, si tú tienes una crisis política y le agregas una crisis económica, deriva en una crisis social que no vas a tener las consecuencias, no las puedes medir. Este tema de los transportistas, al final el combustible sigue más caro y ahora el pasaje es más caro. ¿Quién perdió? El pueblo hondureño. Así de sencillo. Y vamos agregando elementos a esa inconformidad que existe en la población. Y ahí tocó el tema. El periodista de ABC, yo tuve la oportunidad de conversar con él y esa palabra normalizar, yo más bien lo diría, vivimos una tensa calma. Pero el país es pasto seco. En cualquier momento algo lo puede hacer encender. Hace una semana, 2 semanas creímos que era el tema del transporte. No se dio.
¿ok? Y al final el pueblo va a pagar más tarifas, va a seguir pagando combustibles caros. Pero no sabemos qué va a pasar la próxima semana o la siguiente. Pero demostró algo, y usted lo estaba señalando, demostró algo, que es que la gente quiere una causa. ¿Bien? O sea, los transportistas lograron una simpatía por esa tensa calma que usted dice. Claro, Que entonces... la gente en realidad tiene un malestar. Y está ahí, lo tiene adentro, sí. Y lo tiene bien adentro. Y hay un rechazo como creo nunca ha habido hacia un presidente de la República. Por eso decía, es un presidente impopular, ¿no? Claro, entonces ahí está. Pero él, y me refiero a Juan Orlando Hernández, o las personas que le rodean, quizás no le hablan con la sinceridad que deben hablarle. Porque aquí el país es el que está en juego. Aquí no es un tema de partidos políticos ni de personas, es el país el que está en juego. Él debería ser el más interesado en conversar con los diferentes sectores de manera genuina y empezar a construir de cara al futuro. Porque como está la situación, en cualquier momento es una tensa calma. No es que está normalizado, es una tensa calma. Bueno, no sé si usted tiene ahí el Facebook Live de la radio. Bueno, ahí hay muchas preguntas. Yo resumo porque algunas redundan en insultos, otras felicitaciones. Finalmente, me asusto. Hay algunas aquí. Si me quedo con alguna que dice que usted quiere destruir al partido, que usted quiere destruir y que por destruir al contrincante con su partido. Yo me asusto porque en Honduras se repite mucho de parte de la población. Estamos cansados de los políticos, estamos cansados de la corrupción, pero que no toquen al líder de su partido porque ahí lo arropan. ¿Cómo meter las manos al fuego por un político? Y aquí, a todas luces, hay un sector que quiere que usted meta las manos al fuego en este caso. ¿Cómo responde a eso? Aquí hay dos sectores, ¿no? Uno que es destruir al partido. ¿Querer lavarle la imagen? ¿O acaso la imagen del partido hoy es buena? ¿O acaso la imagen del partido en los últimos 8 años ha sido buena? Esa es la respuesta. Y dos, aquellos que exigen, al contrario, que exigen este proceso. Me pasan mandando que hay que expulsar, otros que no se expulse. O sea, se quiere ver a Luis Zelaya como el inquisidor. Ahí, esa es como la estrategia. Pero yo creo que no es el tema de destruir al partido, es de construir al país que se está destruyendo. Va más allá de un partido político. No obstante, para la democracia de Honduras, es imperativo un partido liberal sólido, porque estamos polarizados entre una izquierda y una derecha, una izquierda anárquica y una derecha absolutista, cegada de poder. Y lo que queremos es un centro sensato, racional. Si perdemos eso, porque eso es lo que quieren los sectores, solo dejar estas dos y seguir con el país polarizado, en el caos, en la anarquía, para llevarnos a una constituyente. ¿Para qué? Para lavar los pecados de ambos lados. Entonces, esa es la estrategia que viene por ese lado. Al contrario, la lucha es por el partido y por el país, por sobre todo. He escuchado más de algunos decir que usted es el responsable de esto y que la derrota más humillante del partido le corresponde a usted. Escuché a uno de estos y es uno de los seguidores de don Elvin Santos, aunque don Elvin Santos con sus propias palabras ha dicho que en la campaña que él participó con el presidente Lobo, los votos no eran reales, que hubo un acuerdo para inflarlas, para decir que todos iban a sumar 400,000 o no sé de cuántos votos. O sea que todos tuvieron una pésima votación y si ellos tuvieron 800, habría tenido en ese caso, si la tesis es válida, unos 400,000. Pero ¿se considera usted o es que ese grupo conservador quiere a todas costas hacerlo ver como usted es responsable de todo? No, yo fui el responsable del partido, claro. Y que no, yo he dicho, no busquen culpables en los resultados, soy yo. Yo fui el que lideré el partido. Y asumo. Así como en aquel momento, cuando se dio la elección entre Elvin Santos y Porfirio Lobo Sosa, se dieron los resultados. Y se dio la negociación con ese sector del partido para que
cediera la SAG, Serna, el Instituto de la Propiedad y el viceministro de Defensa. Ahí también está. Es que tenemos memoria corta. ¿Soy responsable de los últimos resultados del partido? Claro. Y soy responsable de la gestión del partido desde el 7 de mayo del año pasado hasta que termine la gestión en el 2021. Ese es lo que buscamos como partido. Pero tratar de llevar que la situación del partido se deriva de lo del último año, se equivoca. El tema del partido no solo viene desde el 2009, viene desde antes. Y ahí están, y vamos, y hay que asumirlo entre todos, que ha afectado la imagen del partido, ¿no? Ahora, mucha gente, ingeniero, usted lo sabe, usted ganó mucha simpatía. Hay un sector de su partido que se negó en todo momento a trabajar por usted. Es claro, todo el mundo lo sabe. Pero vamos, usted formó una imagen que la mantiene en un sector de la población. Pero en la elección del fiscal muchos comenzaron a decir hizo exactamente lo mismo. Nos traicionó Luis Zelaya, así como dicen con los transportistas. Sí. Negociaron con el Partido Nacional. Son los mismos. Volvió a surgir esas alianzas Partido Liberal, Partido Nacional, y en este caso sí es la presidencia que usted tiene. Yo le aseguro que no hubo una negociación en función de eso. El Partido Nacional tenía otros candidatos que no eran. Lo que pasa es que al principio mediáticamente. Sí al principio sí era el señor Cincilla. Al principio era el que querían los diputados y el mismo gobierno. Yo le puedo asegurar que era otra la estrategia. Lo que pasa es que, obviamente, al ver que la situación no se daba, se fueron acomodando. ¿Okay? Un sector, en el caso de Libre, lo que se pretendía era un triunvirato y ya negociado con el Partido Nacional también, con un sector del Partido Nacional, para intervenir el Ministerio Público, que hubiese un liberal, uno de Libre y uno del Partido Nacional. Eran los escenarios que estaban. Entonces, fueron decisiones que se tomaron. Yo escribí un artículo porque muchos, ahorita en el modo mundial, ¿no?, criticaron a Messi porque falló un penal, a Ronaldo que falló otro, al mismo Modric. Pero dejaba caer hay que estar ahí. Hay que estar. Fácil decir, lo hubiera tirado más fuerte, lo hubiera tirado al otro lado, por alto, por bajo. Pero hay que estar ahí después de jugar 90 minutos, bajo la tensión, con la presión. El único que no va a fallar el penal es el que no se atreve a tirarlo. O sea, hay que tomar la decisión. Y si pretenden que Luis Zelaya sea de los políticos que vote en contra de todo y a favor de nada para seguir manteniendo ese capital político, no lo voy a hacer. Cuando tenga que tomar decisiones, la voy a tomar y voy a asumir la responsabilidad. Y en el caso del fiscal, asumo la responsabilidad, porque vimos todos los escenarios y a nuestro criterio era el mejor escenario, no era el deseable. Deseable hubiese sido, como decían otros, hacer un nuevo proceso, de hacer como descartado, iniciar de nuevo, tener un fiscal independiente con otro perfil, otro proceso, la sociedad civil, etcétera. Eso era inviable, nunca se iba a dar, porque había 61 votos del Partido Nacional, con los cuales no podíamos establecerlo. Jamás iba a permitirlo. Entonces, he aprendido en política, ¿no?, de que es el arte de lograr lo posible ante lo deseable. Y no me arrepiento de la decisión que se tomó como partido. Y la sostendré. Muchos no estarán de acuerdo, lo respeto. Pero peor era no tomar una decisión. O sea, no tomarla significaba adoptar una posición radical. Radical de no votar. ¿Y qué iba a pasar? No iban a alcanzar los 86 votos. ¿Y qué se iba a dar? Seguiría sin Chinchilla, pero con un manto de ilegalidad. ¿Qué pasaría entonces ahorita después? Porque ahora lo vemos, el caso Pandora surge después. ¿Okay? Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado con el tema de la fiscalía no teniendo al fiscal? Y que estuviera simplemente porque no se había elegido, las condiciones cambiaban.
Entonces, esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa. ¿Que tuvo un costo político? Claro que lo tuvo, pero reitero, yo no voy a tomar decisiones de país en función de mi imagen, de mi costo político. El país está primero. O sea, no era lo que ustedes querían, pero ante los escenarios era lo mejor. De los escenarios le explico los escenarios. Uno, un triunvirato. Ese triunvirato, le hago la pausa ahí, es ni más ni menos lo que se cuestiona en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Que el Tribunal Supremo se cuestiona un liberal, un nacionalista y uno bueno, en este caso habían los que hacían comparsa que se les denuncia con el gobierno, que es la UD y el... A mí me asombra porque Libre hace ese argumento del bipartidismo, pero en el Tribunal Superior de Cuentas hay un tripartidismo negociado, si usted se acuerda, con el Partido Nacional, con las candidaturas por consenso que le convenían tanto a Juan Orlando Hernández como a Manuel Zelaya Rosales, porque él quería llevar a Xiomara en varios movimientos, ¿no? Lo mismo, lo negociaron, y ahí sí es válido el tripartidismo. En la unidad de política limpia hay uno de cada partido. Esa doble moral, ¿no?, con la que juegas es complicado, pero ese era uno de los escenarios, un triunvirato. Y se había negociado con un sector del Partido Nacional y un sector del Partido Liberal. El otro escenario era elegir de la lista de los que estaban, y sabíamos que ahí habían candidatos con un claro interés que ya se venía desde antes. Habían minado el terreno totalmente. Por donde cayera iba a ser bueno. Ya. Y el tercer escenario que también se mencionaba era pues no elegir, o sea, que no se llegaran a los votos, en cuyo caso entonces seguiría de facto, entre comillas, Chinchilla, porque la ley establece que aquellos puestos que son nominados por el Congreso no pueden renunciar hasta que no se dé la sustitución. Y todos estos casos, ¿okay?, era tener al fiscal o a la fiscalía casi como con una pistola en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, si no, te cambio, ¿no? Porque en cualquier momento podía darse una. Y cuando tienes a mismos diputados inmersos en procesos de investigación, es difícil, ¿no? Entonces, los escenarios, el cuarto escenario era el que te digo, o sea, declarar nulo el proceso, volver a hacer otro proceso nuevo, y como muchos que decían, bueno, que participe la sociedad civil, que busquemos uno independiente, que no obedezca a ninguno de los partidos. O sea, se convirtió en una utopía. Era una utopía. Era una utopía. De verdad, entiendo el esquema de algunos políticamente hablar porque suena bonito. Sí. Pero era inviable. Era una utopía con 61 diputados nacionalistas. O sea, que eso se hubiera dado. Entonces, quedaba el escenario. Y entiendo a aquellos que no comparten la decisión, pero había que tomarla. Y yo insisto, creo que fue la mejor dentro del escenario y el contexto que había. Había que tirar el penal y había que hacerlo. ¿Está en deuda el señor Chinchilla con la sociedad? Sí. Yo creo que su segundo mandato va a ser muchísimo más crítico que el ¿Habrá primero. entendido el mensaje él? Porque el mensaje fue muy claro. Él debe entender el contexto en el que fue elegido. Y entenderá que el ojo crítico va a ser muy fuerte. Tampoco es que el Partido Liberal le ha dado un cheque en blanco. Yo personalmente seré el principal crítico si no se cumplen las expectativas de lo que queremos. Una fiscalía con independencia, seguir en este proceso de depuración y lo que establecimos desde el inicio, ¿no? Una fiscalía fuerte, sólida. Ese es el sueño, independientemente de la persona. Le preguntan aquí por el fiscal adjunto, si es de qué partido es, fue negociado o no. Otra pregunta, le dicen, el ingeniero Zelaya, ¿cómo cuestiona el gobierno de Juan Orlando? Bueno, malísimo. Para él, atentamente, Marlon Zúñiga. Bueno, casi le pone dos escenarios nada más. Bueno o malísimo, ¿cómo es? Muy malo. Muy malo, muy malo. ¿Y del fiscal adjunto qué nos dice? Y quiero dar contexto porque no es visceral la pregunta. ¿Para qué hacemos esfuerzo como país? A mí me sorprendió todos estos argumentos que salían del
con el tema del transporte, del presupuesto, que iban a dejar las escuelas sin atención, que en los hospitales no iban a haber medicinas, que si se bajaba. Pero es que no hay. Perdona, lo más ridículo que yo escuché y que lo repitieron, que el turismo que venía a El Salvador se iba a afectar cuando la mayor parte vienen a Roatán y vienen en vuelo directo. O sea, vuelo directo. Unos argumentos y la pobreza llega a niveles... la inversión que se ha hecho en los últimos años, sacamos el dato ahí, de datos del mismo gobierno, son casi 400 mil millones de lempiras, Rodolfo, en los últimos 8, 10 años. Y la pobreza ha aumentado de 60 a 64. Datos del gobierno. Otros datos dicen 67, 68%. Esa es la realidad del país. Nadie puede decir que está calificado bien. ¿Qué dijo el del Fondo Monetario? Tema de pobreza y desigualdad. Y ahí está. Y el tema de las exoneraciones. Lo dijo. No han gobernado. Gobernando es socarse la faja. No han querido socarse la faja. Al pueblo es de que la socan siempre. Entonces, en este tema demostraron que la solución más fácil era trasladarle al pueblo hondureño, porque no se sacrificaron y hay gastos superfluos en el país. Aquí no priorizan, aquí no hay prioridad en la inversión. Estamos en un centro cívico gastando 200, 250 millones de dólares. ¿Para qué? Cuando en Tegucigalpa, en la capital, no hay agua. Cuando los hospitales están en estado calamitoso, cuando nuestras escuelas y nuestros niños no pueden educarse. O sea, no hay priorización. Entonces, obviamente, para mí es muy, muy malo. En el tema del fiscal adjunto, tampoco era el candidato que buscaban del Partido Nacional. Inclusive, si ustedes ven en la primera, porque sacaron una moción primera, era para quemar a esos dos primeros candidatos. Y lo voy a decir aquí, o sea, fue parte del proceso en el cual nosotros nos impusimos, porque no queríamos. Y no conozco a ninguno de los que estaban en el listado. A ninguno. A ninguno. No. A ninguno. Y yo no me reuní, como dicen otros, ¿no? Que se reúnen, que era mi candidato. Decían que, recuerdo que hasta Gabriela Castellanos, que era mi candidato. Le mencionan, y aquí hay muchos mensajes que usted promocionaba a Gabriela Castellanos. Que de ninguna manera. De ninguna manera. Y al abogado Cibrián no lo conozco. Bueno, de hecho nunca apareció con la candidatura de ella. Se mencionó mucho, pero nunca apareció la candidatura de ella. El tiempo finalmente se encarga de aclarar las cosas. Ella nunca apareció como candidata. Es una realidad. Y lo digo aquí, no conozco al abogado Cibrián, nunca me he reunido con él y no me he reunido después del tema del fiscal. O sea, no lo conozco. Es más, lo puedo ver en la calle y no lo reconozco. Le preguntan aquí si el Partido Liberal va a devolver los 90 millones de la SAC. Palabras textuales en unas declaraciones que dio a un programa de televisión, y lo puedo decir aquí de hoy mismo, del ingeniero Santos. Él dijo que ese dinero no entró a las arcas del partido. Palabras de Elvin Santos, que yo las escuché dichas al periodista Edgardo Melgar en el programa hoy mismo. Ese dinero no. ¿Y no está registrado en actas? ¿Usted no ha visto? No. Bueno, aquí hay opiniones de gente que dice que no quiere el gobierno, que no quiere esto. Señor Luis Zelaya, si el Partido Liberal que usted representa es honrado, ¿por qué no expulsa a Elvin Santos del partido por... Bueno, aquí le dicen corrupto. Hay que recordar que hay un proceso. Hay un proceso. De momento, no es una cuestión de que el debido proceso. Exactamente. No es una cosa de que me cae mal, de que presumo. De acuerdo a la ley, y los que queremos ser respetuosos de la ley, tenemos que entender que solo los jueces, si después no nos gusta la decisión del juez, otra historia, pero solo el juez va a determinar. De momento se le puede presumir de un acto. Él está en un proceso. Él es el juzgado el que va a determinar. Pero debe respetarse el principio de presunción de inocencia y debe respetarse el debido proceso. Le dicen que usted no era el llamado a reconocer a declarar ganador a Salvador Narrala. Es que no lo declaró. Yo no lo declaré ganador. Yo lo que dije que reconociendo el 71% creo que llevaba el conteo con una diferencia de 5%, para mí era irreversible. Luego, para el tribunal no, pero bueno, ese es otro tema. Mucha gente, es que repito, cuando se trata de cegar, lo peor es quererse engañar a uno mismo. El día del proceso electoral, todas aquellas personas que son pensantes, que no son falsas, que son reales en sí mismas,
¿Saben lo que pasó? El ambiente era de que había ganado Salvador. Los resultados del tribunal eran la ventaja. Te voy a confesar algo, Irreversible, decían Rodolfo, algunos. y Sí, le digo entonces, aquí, nosotros nos reunimos 2 semanas antes del proceso electoral con todos los magistrados y le planteamos nuestra preocupación en cuanto al primer corte que iban a hacer de los resultados. ¿Okay? Que esa muestra fuera representativa y significativa. ¿Qué significa esto? Representativa es que sea de todo el país. Significativa, un 15-20% del total de la votación. ¿Okay? El magistrado presidente, David Matamoros Batson, nos dijo que ellos tenían que salir 2 horas después a dar resultados, porque se iban a abrir las bocas de urna y que iban a recibir muchas críticas si no daban resultados, siendo que ya la boca de urna iba a salir. Entonces que ellos a las 2 horas iban a dar resultados. Me lo dijo 2 semanas antes de la elección. Y habían testigos, estaban todos los magistrados. Y bueno, tenía un punto y era válido. Y luego le dije, bueno, pero tiene que ser representativa. Y él dijo, el sistema está parametrizado para que no solo sea de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si solo entran actas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el mismo sistema para de contar actas de Tegucigalpa y San Pedro Sula para recibir las del resto del país para que la muestra sea representativa. Bueno, dije yo, tiene sentido, así debe ser. Me fui tranquilo, digamos, en ese lado. ¿Qué pasó el domingo 26 de noviembre? Pasaron 2 horas, las 6 de la tarde, porque cerraron 1 hora antes, ¿no? A las 4, sale las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, por presión de la OEA, a la 1:30 sacaron el primer corte. Esa es la realidad. Sí, ahí está la y escuchar yo a David Matamoros Batson decir que solo eran de Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuando a mí 2 semanas antes me había dicho totalmente lo contrario, vamos, o sea, ahí es donde uno nota la farsetería, ¿no? Y otra la cosa, la verdad. Otra cosa que yo jamás he tenido un temor en decir esto, digo aunque moleste, en todas las elecciones, ya días tenemos de elecciones en el país, y los que hemos vivido aquí en el periodismo, siempre se ha visto que los votos de Cortés, Francisco Morazán, son los que determinan quién gana. Pero por primera vez era el voto rural. Y como han dicho, del Empira resultaron más votos que cualquier, resultó ser el departamento más elector y otros departamentos pequeños. Insisto, no estoy hablando de importancia, pues todo voto es importante, pero que históricamente, ¿por qué Tegucigalpa y San Pedro Sula? Obviamente son las ciudades más grandes con mayor número poblacional y estamos hablando del departamento, son los departamentos que determinan. Entonces, si solo fueran ellos, también tendría una lógica. Yep. Tendría una lógica, un porcentaje bien complicado. Pero lo digo a mí personalmente, me lo dijo David Matamoros Batson, que la muestra era representativa. Nunca me habló de que iba a ser rural y que primero solo era la urbana y luego iban a... No, nunca lo hizo. Aquí me dice alguien, aquí o le pregunta a usted, mejor dicho, alguien, que usted quiere sacar a las bases del partido, que está y vuelven a decir que se inventa, que ataca a la gente, dice el mensaje de nuestro partido, las cosas no son de ataque a los que realmente hacen daño a nuestra gente. Yo he escuchado este argumento hace muchos años. Recuerdo en diálogos informales, cuando ocurría el Congreso, me acuerdo que dialogábamos con doña Gloria Kelly, en diálogo off the record, como dicen, fuera de micrófono, platicando como amigos, como platica con cualquiera. Me decía, es que mire, que la mujer política y que tenemos que la participación de la mujer. Y yo le decía, siempre dicen eso, pero cuando hablan de las mujeres siempre sale usted. Cada vez que hablan de las mujeres y de la paz, siempre aparece usted y la UCLES. En aquel momento aparecen las mismas, aparecen los mismos de siempre. O sea, cuando hablan de las bases, aparecen los mismitos de siempre. ¿Realmente hay una confrontación? ¿Se sabe quiénes son las bases? ¿O son los que hablan en nombre de las bases que son los mismos? Aquí hay un montón de nombres que van al aeropuerto, que van a una gasolinera. Digo, ¿esas son las bases realmente del Partido Liberal o cuáles son las bases? No, y hubo un grupo que fue creo que fue a la corte, eran unos 10, 12 personas. Nadie puede decir quiénes son las bases, porque no hay una base de datos del partido. La estamos construyendo, porque no ha habido. O sea, una base de datos que diga Rodolfo Colindres vive en tal zona, es el líder de... O sea, no hay.
Fue las primeras cosas que yo llegué y pregunté y no había. No hay una base de datos. Y aquí hay un resentimiento, yo veo, que se quedó desde la campaña interna con los gabrielistas, los de señora Gabriela, que si usted se pregunta si es realmente, lo digo, si es realmente la más votada, la más carismática, es bien raro que no haya ganado las elecciones, a menos que ustedes en el Partido Liberal hayan hecho fraude. Ahí están los datos. O sea, a mí me sorprende porque si eso hubiese sido así, otros hubiesen sido los diputados más votados, otros hubiesen sido los ganadores de la elección. O sea, así de sencillo. Alguien le pregunta su relación personal con don Elvin Santos. No tengo ni buena ni mala. No lo conocía al ingeniero Elvin Santos hasta el proceso electoral interno. Si el bueno, las generales, en la interna no, o sea, hasta las generales. Si el fiscal es tan excelente, ¿por qué no hizo nada con la reelección y la elección presidencial de noviembre? Reelegirse es el premio a su gestión, dice una persona aquí. Bueno, o sea, usted debe de establecer, reitero, en su segundo mandato, lo que la gente le va a exigir más. ¿Usted que fue categórico al decir que ninguno era candidato de ustedes? Que no. Usted vino ayer de los Estados Unidos. Sí. Andaba, cada vez que alguien anda en un viaje en Estados Unidos, viene con algo. No trae una foto con la olla. Pues todo el que va a los Estados Unidos viene presumiendo con una foto con el señor Almagro. No. Así todo el mundo, cuando viajo, llevo un legajo de documentos, dice la gente. Sí, lo están esperando. Nada que ver. Quieren ver una realidad o ocultar una realidad de lo que está. Lamentablemente, a los ojos del mundo, el país no está bien. Por donde lo quieran ver, la imagen del país, lamentable. Hoy puse un tweet donde sale una entrevista en CNN y uno de los del gobierno, ¿no?, que está, dice, o sea, yo no quiero vivir en una ciudad como Tegucigalpa. Esa es la visión que tiene la gente de nuestro país. Quiero decirle, estoy hablando del 2013, o sea, lejos de este proceso electoral. Había pasado el proceso electoral que gana don Juan Orlando, precisamente el anterior, el que gana financiado con fondos públicos, de acuerdo a lo que se establece en caso Pandora. Ajá, correcto. Ese proceso, pero que no hubo discusión en ese proceso. Ahora es el problema que se financió. Pero lo que quiero contar, que en ese año coincidió que la Embajada de los Estados Unidos hizo una invitación al Departamento de Estado y fui ahí a los Estados Unidos, como han ido muchos, obviamente invitados, y era para mí doloroso, entre peruanos, habían 2 venezolanos, me acuerdo ahí, había gente de Chile, había de Puerto Rico, y todo el mundo hablando, una amiga panameña, una persona panameña, nos hicimos grandes amigos, todos hablaban, y yo hablaba del país, yo miraba o sea, que era como una diplomacia con uno, con una diplomacia. Sí. Cuando comienzo a preguntarle, imagen de Honduras, era increíble que me hablaran tan mal, ¿va? Y a uno también le molesta algo, hay que aceptar una realidad. Sí. La otra cosa es que afuera también la gente habla más allá de la realidad. Sí. Porque la gente escucha y le aumenta. Sí, magnifica. La gente sí, magnifica. Me decían cosas que no habían pasado. Les decían, miren, no, Honduras no es un lecho de rosas. Lo que dicen es real, es un país pobre, como ustedes quieran, pero lo que están diciendo tampoco es cierto. O sea, porque uno no es enemigo de su país, uno quiere que hablen bien de su país. O sea, que la imagen del país hace mucho tiempo anda mal también. Sí, totalmente. Y se ha venido deteriorando. Y creo que no hemos tocado las verdaderas causas. El tema de corrupción y la impunidad. El tema de combatir frontalmente la desigualdad, la pobreza. Yo creo que el gobierno debe, primero, entender que hay que bajar la carga tributaria. Es la más alta de Centroamérica. Tiene que bajar la carga tributaria para reactivar la economía. Segundo, tiene que combatir de frente de verdad, la corrupción y la impunidad. Tercero, debe ser austero. Darnos muestras de que está controlando y reduciendo el gasto. Un montón de gastos superfluos que no debe hacer. Cuarto, debe priorizar las inversiones, porque no las está priorizando. Las politiza. Ese gasto que se han hecho de pobreza,
400,000 y más bien la pobreza ha aumentado, les debe llamar la reflexión. Y quinto, debe revisar las exoneraciones. Un nivel de 7-8% del PIB en exoneraciones es de los más altos o el más alto del mundo. No puede ser un país como el nuestro dando esos niveles de exoneraciones que no han cumplido con su rol, porque el desempleo aumenta y la pobreza aumenta. ¿Para qué tú das entonces beneficios? Concluyo aquí, ingeniero, así rápidamente. ¿Comenzó un verdadero combate a la corrupción o estamos ante pantomimas de combate a la corrupción? En este caso, Pandora ha generado más desilusión que ilusión en mucha gente, porque la gente quiere ver a alguien, quiere ver un poderoso, Yo entiendo la frustración de la gente, yo igual me sumo a esa frustración, pero hay varios mensajes. El hecho de que el fiscal Santos esté en el Departamento de Estado, o sea, invitado y esté allá en este momento, junto al tuit que ha mandado la Embajada Americana, creo que ese es un mensaje. Yo quiero creer que es una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Desde el partido lo vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar en eso, le guste o no le guste, y el que no le guste, pues que siga dando declaraciones. Si quiere hacer una convención, que la hagan. Yo no tengo ningún problema. Yo voy a luchar por mi país. Créeme que hay momentos en que golpe no sería de Estado, de partido, en el Partido Liberal. Si lo quieren, que vayan adelante y lo hagan de frente. Yo no tengo problema. Y si quieren, mañana hacemos otra elección. Yo no tengo problema. Estamos hartos de la corrupción, sea de nuestro partido o sea de cualquier otro partido. Esto es lo que ha minado el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No lo vamos a permitir. Gracias, ingeniero Luis Zelaya. Se me fue el tiempo. Le agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad, un placer siempre estar aquí con usted. Bien, gracias al ingeniero Luis Zelaya con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.